continuar hablando de nuestro tema. ¿Cuál es el tema para este mes? La prosperidad, pero según la Biblia. La prosperidad, pero según la Biblia. Y esta mañana quiero que veamos un aspecto muy importante de la prosperidad. La prosperidad divina que viene por la palabra de Dios. La prosperidad divina que viene por la palabra de Dios. En los últimos años hemos visto un gran fenómeno en el mundo evangélico moderno. Es que la Biblia ha salido de los púlpitos. Hace unos años atrás tuve la responsabilidad delegada de nuestra organización, de nuestro presidente. Había una reunión en cierta parte, para no precisar, y yo tenía que estar. Estuve, y recuerdo que el predicador utilizó un versículo de Hebreos capítulo 11. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido, ese versículo lo leyó al comienzo. Y saben ustedes que nunca más volvió a hablar durante toda la hora de la Biblia. Él habló de cualquier otra cantidad de cosas, de su experiencia, pero nunca habló de la Biblia más. Hablaba una vez con uno de los pastores viejos de nuestra ciudad, de otra organización, y me decía: en mi iglesia tenemos muchos problemas. Los jóvenes se apoderaron de la iglesia, demoran 2 horas cantando, y cuando me toca predicar me dice: hermano pastor, tiene solo 10, máximo 15 minutos para enseñar. ¿Acaso eso es así en la Biblia? Y pudiera hablarles de más casos precisos, específicos, pero uno de los grandes desastres que ha ocurrido en los círculos que se llaman cristianos es que no tienen la Biblia. Y usted habla con algún creyente de alguna organización de años, y ¿saben ustedes que no saben Biblia? Y lo que saben de la Biblia lo saben de una manera torcido. No han entendido la responsabilidad que tienen de estudiar la Biblia. Otro gran problema que tenemos en nuestra época es que hay un grupo de personas en el mundo moderno, evangélico, que ya no estudian la Biblia. ¿Sabe qué estudian? Estudian lo que dijo Calvino, lo que dijo San Agustín, lo que dice la confesión de cualquiera, porque hay muchas confesiones, menos lo que dice la Biblia, lo que dice Berkov, lo que dice Schaffer. En fin, estudian la teología que otros han concluido, pero no estudian la Biblia. La verdadera teología es estudiar la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gratitud expresamos a ti por regalarnos el privilegio de estar esta mañana, hoy que es un día especial para nuestra patria, porque muchos hermanos están ocupados, algunos votando, otros atendiendo las mesas de votación, delegados por el Estado. Suplicamos el consuelo de la gracia tuya para cada uno de mis hermanos que hoy, por alguna circunstancia, no han podido estar aquí. Y Señor, en esta mañana te suplicamos que nos permitas aprender de tu santa y bendita palabra una vez más. Que ella sea la que corra y sea glorificada en nuestros corazones. Que ella sea la creída, confiada. Que ella sea el objeto de nuestra confianza en esta mañana. No nuestros argumentos humanos, no nuestros pensamientos. Danos la susceptibilidad para declararnos derrotados ante tu verdad, para presentarnos ante ti como ignorantes, para que tú nos enseñes, porque tu palabra dice que aquel que quiera ser sabio tiene que hacerse ignorante,
Y eso es lo que somos, Señor. Ignoramos muchas cosas, muchísimas cosas, pero que tu verdad nos las provee. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Decíamos que hablamos de la prosperidad divina que viene por la palabra de Dios. El énfasis entonces de la teología de la prosperidad está en el dinero y en el bienestar físico. Ese énfasis ha desviado la mentalidad de los creyentes. Hoy en día se cree que una persona que no tenga mucho dinero anda mal espiritualmente. Eso es lo que profesan, eso es lo que están gritando todos los días por la televisión, por los libros, por la radio, están gritando eso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos creyentes como nosotros a veces abandonamos lo que hemos oído y estudiado de la Biblia por creer esas mentiras. Si algún creyente está enfermo es porque está mal. No, hermanos, eso no es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, ha desviado la mentalidad de muchos creyentes que han dejado de ver la verdadera prosperidad bíblica, han cambiado su percepción, la cual requiere una relación íntima por medio de la palabra de Dios, quien es la que lleva al creyente a vivirla, a disfrutarla en toda su amplitud. Me llama la atención que una manera muy sencilla de decirlo es que el solo hecho de que usted y yo tengamos la palabra de Dios en nuestro ser y que nos mantengamos en relación con ella y que sigamos lo que ella nos dice, ya eso es prosperidad. Y Dios dice que todo lo que hagamos en nuestra vida va a tener el impacto de la palabra suya. Nuestro pensamiento, nuestro andar, nuestro vivir. Y la Biblia dice que eso es la prosperidad que viene de parte de Dios. Entonces, la prosperidad bíblica incluye una inmensidad de beneficios que no lo puede dar el dinero. Los que predican la prosperidad sin Biblia, sin relación con Dios, no entienden que hay muchos aspectos de la prosperidad que solo viene por la palabra de Dios. La sabiduría divina es la herencia más grande que un creyente puede tener, lo cual es una prosperidad divina para el creyente. Me llama mucho la atención que cuando estudia uno la Biblia y mira las palabras para prosperidad, hay una palabra que indica ser sabio, que es la palabra hebrea sakal, y eso significa que el solo hecho de tener la sabiduría de Dios ya tiene una riqueza que no la puede obtener de otra manera, sino de parte de Dios. La Biblia contrasta la sabiduría de Dios con las piedras preciosas. Dice que es muchísimo más valiosa que las piedras preciosas. Y ningún ser humano puede obtener la sabiduría de Dios a menos que Dios se la dé. Miremos, por ejemplo, este versículo, nuestro versículo lema en esta mañana. Vamos a leerlo. Dice así: este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí nos describe la prosperidad. Y nos dice en este versículo que la prosperidad viene por la relación que se tiene con la palabra de Dios. De modo que podemos concluir sin temor a equivocarnos que no hay prosperidad verdadera sin la Biblia, sin la palabra de Dios. No hay prosperidad verdadera sin la palabra de Dios. No hay prosperidad verdadera sin la palabra de Dios. Usted puede adquirir riquezas. Usted puede inclusive tener plata para hacerse los tratamientos de belleza o de salud que necesite. Pero si usted no tiene la palabra de Dios, déjeme decirle que bíblicamente usted no es próspero. Porque todo esto se acaba. Pero los beneficios que la palabra de Dios le da a usted se van a quedar con usted hoy, mañana y para siempre. Por
Por eso, la primera cosa que tenemos que ver con relación a la prosperidad divina que viene por la palabra de Dios es que esta prosperidad involucra la relación con la palabra de Dios. La relación con la palabra de Dios. Dios ha establecido que tú mantengas una relación con Él por medio de este libro. Me llama la atención que la Biblia utiliza dos palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con el mismo concepto. La idea es que usted y yo fuimos diseñados para relacionarnos con Él. Y Él ha diseñado este libro para mantenernos en esa relación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Precisamente ahora cuando describamos lo que es el guardar la palabra de Dios, que eso lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que el guardar tiene que ver con mantenernos en una relación constante por medio de los sentidos, por medio de los sentidos. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos. Es el sentido de la vista. Es el sentido de la vista. ¿Saben? A propósito de esto, hace un tiempo cuando comenzamos a utilizar el Videobeam, algunos teníamos la inquietud. Bueno, ¿será que ponemos los versículos aquí? ¿Será que no? Y teníamos el temor de que al poner los versículos en la pantalla, algunos se desanimaran a traer la Biblia. Pero al mirar la Escritura, lo que significa la palabra guardar, que tiene que ver con un contacto visual, mantenernos en contacto visual con la palabra. Ahora más tarde vamos a ver cómo Dios ordenó al pueblo de Israel que pusieran la palabra en los postes, en las paredes, en la nevera. Bueno, en esa época no había nevera, pero déjeme concluir así. En el computador. ¿Usted se imagina en el computador de Moisés allá la palabra de Josué? Si ellos lo hubiesen tenido, Dios les hubiera dicho que esté en el computador, que esté en el celular y que esté en todas partes, de tal manera que donde usted meta el ojo, ahí encuentre la palabra. Esa es la idea. Esa es la idea. Por esa razón vamos a tratar de describir lo que significa esta palabra, guardar. Y es interesante. Vamos a pasar un poquito adelante donde hay unas imágenes de los ojos. La palabra hebrea guardar está relacionada con los ojos. Fíjense ustedes esos ojos. El término hebreo es descriptivo y significa aquello que está rodeado de espinas. ¿Tiene usted alguna cosa que está rodeada de espinas? Bueno, a usted no le pullan tanto, pero cuando se le mete en el mismo ojo, ¿puya o no puya? Así que se refiere al ojo. Y la idea entonces es, Dios diseñó el ojo humano para mantenernos en contacto con Él por medio de su palabra. Ahora sí vamos a lo que dice guardar. Guardar entonces es mantener una relación visual con lo que se protege o con lo que se cuida. Si Dios dice que guardemos la palabra, está diciendo mantenga una relación visual con ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a ver. La palabra guardar entonces quiere decir mantenerse en contacto visual con la palabra. ¿Cómo? Leyéndola. Así que para mantenernos guardando la palabra hay que escribirla primero en todas partes. A mí me da mucha alegría, me da mucha satisfacción cuando yo llego a los hogares de los cristianos y encuentro versículos por allá en la pared. Hay un hermano que algunos recuerdan, vivía por allí en una callejuela, y esa callejuela, mientras él estaba vivo, vivía llena de versículos. Su nombre era, Polita, Enrique Arias. Vivía llena de versículos. Me llamó la atención que una vez un creyente se puso a escribir en las peñas que hay entre Ocaña a Ábrego, versículos de la Biblia, y uno pasaba y leía el versículo de la Biblia escrito en piedras. Eso es, hermanos, esa es la idea. La palabra debe estar escrita en todas partes y por todos los medios posibles para que usted y yo, en estos días que estaba en Ocaña, entré a un baño. Me prestaron un baño y ¿sabe qué me llamó la atención? Que dentro de todos los enseres que hay en el baño,
había una Biblia. Interesante eso. Había una Biblia. En todos los lugares, hermanos. Qué bueno que haya Biblia al lado de la cama. ¿Dónde más que haya Biblia? ¿Dónde más? En la cocina. En la cocina. Hay espacio para pasar en la cocina, en el comedor, al lado del televisor, donde sea que haya Biblias, para que las personas puedan leer la palabra de Dios. Así que, ¿con qué propósito entonces se mantiene el contacto visual con la palabra? Con el propósito de obedecerla. El término guardar implica mantenernos en relación con ella hasta que la palabra sea obedecida en nuestras vidas. Esa es la manera, hermanos. Para eso Dios nos regaló esos ojos que tenemos, para mantenernos en relación con la palabra. Es importante entonces que el guardar involucra una actitud frente a ella. Normalmente nosotros queremos ver un programa de televisión, un partido de fútbol, novelas a veces, ¿qué más? Películas policíacas. En fin, queremos ver algo que nos llama la atención. Algo que nos permite a nosotros asumir una actitud de querer aquello que es visible. Y el propósito entonces es ver la palabra, mantenernos en contacto con ella para practicarla. Vamos a ver entonces 5, ahí está la mano, 5, vamos a comenzar con el dedo pequeñito. Para mantenernos guardando la palabra hay que y leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla y leerla. Muy bien. Perdón, obedecerla. Vamos a quitar la mano de ahí un momentico. Vamos a ver si lo repasamos. A ver, entonces, hay que leerla, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que estudiarla, hay que obedecerla. Ese es el propósito. Mire, el gordito es el resultado de los otros 4. La obediencia de la palabra viene por leerla, viene por meditarla, viene por estudiarla. Exacto. Ese es. Para eso estudiamos la palabra. Para eso estamos aquí esta mañana. Usted no va a obedecer la palabra así de pronto. Es un proceso que Dios mismo lleva. Y me llama mucho la atención este versículo de Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El término prosperado aquí. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos un poquito en días pasados? ¿Acaso los impíos pueden prosperar correctamente o en toda la amplitud? No, porque no tienen la palabra de Dios. Es necesario tener la palabra de Dios en la vida para tener prosperidad. Y es posible que un creyente, teniendo la palabra de Dios y no disfrutarla, viva en ruina espiritual. Ok, pasemos. Solo la palabra de Dios es tan poderosa que puede sanar tu pasado e inspirar tu futuro. ¿Qué tal? Solo la palabra de Dios es tan poderosa que puede sanar tu pasado e inspirar tu futuro. Muy bien. Vamos entonces a mirar esos 5 aspectos. El número 1 es, el dedito, leerla. Para poder guardar la palabra hay que leerla. Pero hay que leerla ¿cada cuánto? Anoche estábamos estudiando con los jóvenes esto. Y la Biblia ordena, dice, ocúpate en la lectura. Por supuesto, la lectura de la palabra. Y le preguntaba a los jóvenes anoche, ¿leen ustedes la Biblia todos los días? Es una buena pregunta para nosotros también. ¿Leemos la Biblia todos los días?
¿Cuántas veces al día? Y me llama la atención que este versículo dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros queremos enseñarle a otro sin haber recibido de Dios? Queremos decirle a otro cómo hacer las cosas y nosotros no hemos aprendido de Dios. Queremos volvernos maestros sin haber recibido el proceso de entrenamiento de Dios. Deuteronomios, capítulo 17, 19. Ayúdeme leyendo. Dice así. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué debían leer? La Biblia. Y según este versículo, la Biblia hay que leerla todos los domingos. ¿Cierto? Dice el versículo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es nuestro alimento. Es comparada al desayuno, a las diferentes comidas que nosotros ingerimos por necesidad. Lo mismo pasa en la vida espiritual. La Biblia es comparada al agua que limpia nuestros cuerpos, que lava nuestras manos, que lava nuestro cuerpo, que nos purifica. Así es la Biblia. Así que imagínese un creyente que no lee la Biblia, más o menos como una persona. El que lee la Biblia cada 7 días es como el que espiritualmente no ha comido 7 días atrás. O el que no se ha bañado ni cambiado sus ropas 7 días. Ya sabemos, no hay perfume que tape ese olor. No hay perfume. Muy fuerte, concentrado. Así que la Escritura sigue hablando así. Lucas 4:16. Vemos el modelo de Jesús, el Señor Jesús. Miren, Lucas 4:16. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Señor Jesús iba a la iglesia, en este caso las sinagogas en esos momentos, y allá delante de todo el mundo leía la Biblia, porque allá se congregaban las personas para leer la Biblia y para ser explicada. Y Apocalipsis 1:3 dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios dice que aquellos que leemos la palabra somos bienaventurados. El término bienaventurado indica prosperado por Dios, beneficiado por Dios. Y por esa bendición que recibe de Dios, esa persona la disfruta y es feliz. Otra manera entonces de guardar la palabra, ¿cuál es? Meditando. Vamos a ver lo que dice este versículo, Josué 1:8. Vamos a leerlo otra vez. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, la palabra meditar voy a ilustrarla de 2 maneras. La vaca primero acumula en un estómago todo lo que puede y después comienza a traer otra vez a su boca y a masticar nuevamente lo que ya había ingerido, lo que ya había comido. Ese proceso se llama rumiar, es volver aquí. Pero nosotros tenemos una manera de rumiar sin traer del estómago. Ponemos un chicle en los dientes y comenzamos.
¿Cierto? Comenzamos a rumiar. La idea es masticar y masticar y masticar. Eso es una figura para decir tener en nuestra mente y darle vuelta en nuestra mente a un versículo de la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Pero por qué dice así? ¿Por qué dice que nunca se apartará de tu boca? ¿Cuál boca? ¿Qué significa la palabra boca? Porque para nosotros la palabra boca simple y llanamente la idea es hablar. En la Biblia no. La boca es más que boca. De hecho, en griego la palabra boca es estoma, que es de donde viene la palabra estómago. Para el Nuevo Testamento, la boca comienza aquí y hasta acá. Incluye todo nuestro estómago. Pero hay otra cosa interesante. La Biblia utiliza expresiones físicas para hablar de cosas no físicas, espirituales. El término boca es más que algo físico. Se refiere a la mente humana. Y la idea es hacer lo que se hace, lo que hace la vaca rumiando, o lo que hacemos con un chicle. Comenzamos a darle muela, a darle muela, a darle muela, ahí en el mismo lugar, y no nos lo tragamos. Bueno, digo a veces, ¿no? Porque a veces se nos pasa. Pero la idea es esa. Meditar es traer la palabra leída a la mente vez tras vez, vez tras vez. Voy a darles una clave. Eso le pasó a David. David había días que se le quitaba el sueño. Y cuando se le quita el sueño, ¿usted qué hace? Voy a decirle a algunos qué hacen. Algunos prenden el televisor. Se me quitó el sueño, prendo el televisor. Otros prenden el computador. Otros, voy a lavar la loza. Voy a hacer cualquier tipo de cosa. ¿Sabe qué hacía David? Prendía la mente. Y comenzaba a meditar en la palabra de Dios. Si usted alguna vez ha perdido el sueño, aprovéchelo para meditar. Y junto a la meditación, usted puede orar y preguntarle a Dios, qué lugar maravilloso, qué lugar, le cuento algo, es el lugar donde más he aprendido. Me siento en el computador con los libros a investigar un tema de la Biblia y a veces no lo entiendo o puedo entenderlo después de meditarlo. Me gusta quedarme en mi cama meditando hasta dormir, leyendo y meditando hasta dormirme. Y cuando algún tema es tan importante para mí, entonces aprovecho mis tiempos de desvelo para meditarlo. Y es ahí donde he aprendido muchísimas cosas, porque Dios abre la mente. Hablábamos ahorita la semana pasada que estábamos allí en Ocaña con los pastores, precisamente organizando los módulos para la especialización de nuestros pastores, y hablábamos de eso. Y concluíamos, porque todos los que estábamos ahí tenemos tareas de producir módulos para nuestros colegas, y jocoseábamos y decíamos, pero nos toca salir corriendo, porque cuando estamos meditando, y allí meditabundo, y Dios nos da alguna perla, nos toca levantarnos a escribirla, porque al día siguiente no la recordamos. Eso es hermoso, hermanos. Meditar la palabra de Dios es un espacio que Dios nos da, y el alma es limpiada, el corazón es tratado por Dios. Así que usted también necesita ese espacio de meditar la palabra. No se ponga a hacer oficios. Bueno, a veces hay oficios que permiten, ¿no? Que permite meditar la palabra. Así que lo segundo es meditar la palabra. Y este otro versículo muy conocido, el Salmo 1:2. Vamos a leerlo. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, yo le decía que David se trasnochaba a veces, pero es interesante que aquí nos está diciendo que él no solamente sacaba tiempo de noche para pensar en la palabra de Dios, también
de día. A veces los días de nosotros están llenos de actividades. Tranquilo, saque su tiempo. O aproveche cuando está haciendo alguna cosa que le permite pensar. Aprovéchelo para meditar la palabra de Dios. A la palabra meditar aquí entonces indica pasar tiempo reflexionando. Es como usted diciéndose a usted mismo, predicándose usted mismo la palabra. Esa es la idea de la palabra aquí, meditar. Reflexionar en la palabra hora tras hora. Hora tras hora. Qué delicioso es eso. Mientras usted va en el carro, mientras va en la buseta, mientras va haciendo cualquier cosa, meditar la palabra debe ser uno de los ejercicios que usted debe hacer. Bueno, y el resultado de leer la palabra y de meditar la palabra tiene que ser memorizarla. A propósito de eso, aquí están muchos de los directores, pero yo recuerdo que durante muchos años en nuestras iglesias, sobre todo allí en la costa, el parte del culto en la mañana era que los hermanos decían versículos de memoria. Y eso nos ayudaba. Yo recuerdo que aprendí muchos versículos yendo a la iglesia, pequeñito, muchos salmos los aprendí. Y quiero entonces proponerles que de este domingo en adelante tengamos espacios para que digamos versículos de la Biblia. ¿Qué les parece? Porque es necesario, hermanos. Parte del culto es la palabra. La palabra debe ser cantada. La palabra debe ser dicha, oída. Entonces, eso lo vamos a hacer. Vamos a hablarlo el martes, si el Señor lo permite, para que nos pongamos de acuerdo con los directores. Tengamos un espacio para decir la palabra. Bueno, llegó el momento de decir los versículos de memoria. Y eso, entonces, lo vamos a hacer. Y los maestros de escuela dominical pulan a los niños para que los niños también digan versículos de memoria. De hecho, todos los días los niños tienen versículos de memoria. ¿Cierto? Todas las clases tienen versículos de memoria. Esa es otra cosa que recuerdo que ocurría. Todas las escuelas dominical deberían tener versículos de memoria. Ahora les pregunto, ¿cuál es el versículo para memorizar en esta mañana? Josué 1:8. Josué 1:8. Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿cómo memorizar la Biblia? Aquí está. Ahí está ese versículo. Deuteronomio 6. ¿Cómo memorizar la Biblia? La memorización de la Biblia va a ser el resultado de... Vamos a leerlo. Dice así. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Lástima que aprendí una frase que hoy en día choca con esto. Cuando era niño, todo niño le da por rayar las paredes, ¿cierto? Todo niño. Y hace como 15 años, cuando yo era niño, me pasaba eso. Comenzaba a rayar las paredes. ¿Y sabe qué me enseñaron en el colegio? Esta frase. A ver si algunos la recuerdan. La pared y la muralla es el papel de los canallas. ¿Verdad? Hoy en día ya esa frase como que ha ido muriendo, porque si no, no hubiera grafiteros. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que este versículo nos dice, pasemos al siguiente, nos dice que hay que repetir continuamente la palabra? Aquí en el versículo habla para los hijos, pero nosotros también necesitamos. ¿Cómo memorizamos? Repitiendo el versículo. No solamente repitiendo, sino hablando del versículo, hablando del texto. ¿Dónde? En la casa, en el camino. Mire, aquí está. Cuando se vaya a acostar, lea la palabra. Lea la palabra. Al acostarte, pero también cuando te levantes.
y las atarás en tu mano. Entonces, en lugar de ponerse por ahí un poco de cualquier cosa, qué bonito un versículo de la Biblia allí, ¿verdad? Un versículo de la Biblia en la mano. Y la ataban aquí, en la frente, en la frente. Ahora yo me pregunto, ¿quién la iba a ver? ¿Él o otro? Interesante, ¿no? Y las escribían, ¿dónde más? En los postes de la casa. Bueno, en esa época no había esa frase que ya dijimos, ¿no? Y las escribían en las puertas. Así, la idea es que la palabra debe estar puesta en todas partes, con el propósito de que la palabra no se vaya de la mente de nosotros. Eso es lo que significa la palabra guardar. No se vaya de la mente de nosotros. Ahorita, mi hermano Ricardo hablaba de la experiencia de su sobrino. Ese pensamiento está ahí en este momento en su cabeza, en su mente, y bloquea cualquier otro tipo de pensamiento. Es un trauma. Es una imagen que se agranda en la mente y opaca a las demás. Por esa razón a veces recordamos una cosa mucho más que otras, porque la agrandamos y cualquier otra cosa más pequeña no se ve. Muy bien. Esa es la idea de meditar, pero también guardar la palabra es estudiarla. Para poder guardarla hay que estudiarla. A ver, ¿cuántos han tenido el privilegio de estudiar un tema de la Biblia? ¿Cómo se estudia un tema de la Biblia? Se buscan los versículos, todos los versículos que hay en la Biblia del tema. Se lee uno a uno. Se busca en un diccionario bíblico, que es muy diferente al diccionario secular, lo que dice. Se busca la definición de la palabra. Se buscan los contextos de cada versículo. He tenido el privilegio de compartir la palabra ayuno, muchas veces de estudiarla, y parte de la tesis que algunos de los pastores van a tener en el futuro en nuestra organización es que tienen que estudiar todos los versículos y las palabras que habla de ayuno. Una de ellas es afligir el alma. Y a través del paso del tiempo los judíos no se entristecieron por haber pecado, que era lo que Dios pedía, sino que comenzaron a cambiar lo que Dios había establecido por prácticas humanas establecidas. Lo que hicieron fue, dejaron de comer porque pensaban que eso era lo que Dios quería. Se vistieron de negro, se echaban ceniza en la cabeza, no se lavaban la boca, no se lavaban la cara. Por eso Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para ser vistos. Entonces es interesante que al estudiar un tema de la Biblia, nos va a arrojar muchísimas cosas, y por eso Isaías capítulo 58, Zacarías capítulo 7, Dios le dice al pueblo de Israel, eso no es el ayuno que yo establecí. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el ayuno que se está predicando hoy? ¿El que Dios estableció o el que los hombres han establecido? Así es, Angeli. Puras tradiciones que las personas a veces lo hacen sin ir a la Biblia. Bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Gracias a Dios, creo que fue hace 2 años que estudiamos el término pacto, porque hoy en día lo utilizan mucho. ¿Qué es pacto en la Biblia? Y como conclusión de ese estudio, es que el que pacta es Dios, porque el término pacto indica un decreto que Dios establece, y no es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. No es un contrato, porque para eso se necesitaría que el hombre fuera Dios. Muy bien, estudiar la palabra. Eso es un poquito de ejemplo. Vamos a leer los versículos. Miren lo que dice aquí Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
La palabra escudriñar es esta, lo que estamos hablando. Por ejemplo, ya les di un ejemplo de el término ayuno. Uno de los versículos, uno de los términos es no comer, cerrar la boca. Pero cuando Dios estableció el ayuno, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel no fue que cerraran la boca. Él le dijo, afligiréis vuestras almas, y el hombre que no se aflija por su pecado, yo lo cortaré. ¿Pero qué hizo el hombre? Parece que Dios quiere es que no comamos. Entonces vamos a dejar de comer. Pero Dios dijo bien claro qué era lo que quería. Otro versículo, Nehemías 8:13, dice así: al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. La palabra entender aquí quiere decir profundizar el conocimiento. Es el uso de la sabiduría de Dios para entender la palabra suya. Eso es estudiar la Biblia. Sigamos. Y Esdras 7:10, este versículo también debemos conocerlo de memoria. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo creo que una de las definiciones de la palabra estudiar es lo que está pasando hoy. Esta tarde, a las 4 de la tarde se cierran las elecciones. Quien no votó, ya no vota. Y después de eso, ¿qué viene? Comienzan a escrutar. Esa es la palabra. ¿Qué significa eso, escrutar? Significa tomar cada una de esos tarjetones y mirarlo, revisarlo bien. ¿Por quién votaron? ¿Fue en blanco? ¿Fue por tal partido? ¿Fue por tal candidato? Y comienzan a anotarlo, pero hay que mirarlo bien, bien. Y lo interesante de eso es que esto no lo cuentan una vez. ¿Quién ha sido alguna vez jurado de votación? Aquí esta mañana. ¿Lo cuentan una sola vez? Miren, rapidito, rápido, que nos vamos para la casa. No, señor. No, señor. Y eso está pasando a nivel nacional. Y eso lo cuentan una y otra vez. Tiene que pasar por varias manos para poder dar un resultado de una votación. Eso es lo que significa la palabra estudiar la Biblia, hermanos. Por eso cuando uno pregunta, ¿quiénes han estudiado la Biblia? Bueno, déjenme decirles algo. Uno de los problemas que estamos teniendo en este momento es que los predicadores no estudian la Biblia. Ellos crearon un mecanismo mentiroso para decir que no deben estudiar la Biblia. No, es que el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir. No, es que el Espíritu Santo ordena en la Biblia que hay que estudiarla. La orden de Dios es clara, hay que estudiar la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, no puede enseñar la Biblia. No es que esto viene por inspiración del Espíritu Santo. Es que el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia ordena que usted debe estudiar la Biblia para poder enseñar también a otros. El término inquirir es investigar, escrutar, buscar, averiguar lo que Dios dice en la Biblia. Y por supuesto, el término guardar la Biblia indica obedecerla. Por esa razón, guardamos la Biblia ¿cómo? Primero, leyéndola. Segundo, meditándola. Tercero, memorizándola. Cuarto, estudiándola. Y 5, obedeciéndola. Con razón es el más gordito, ¿no? Obedeciéndola. Es el resultado de los anteriores. Es el dedo más fuerte. Y vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como la Biblia dice, obedecer la palabra es hacer lo que ella dice en la palabra.
Si la Biblia dice que ore, ¿qué debo hacer yo? Ore. Si la Biblia dice, haga silencio, ¿qué debo hacer yo? Si la Biblia dice, obedezca, ¿qué debo hacer yo? Obedecer. Así es. Y Primera de Pedro, capítulo 1, 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Una de las funciones de la palabra es purificar el alma para que sea obedecida. Ella hace un proceso grande dentro de nosotros y da como resultado la obediencia a la misma, la obediencia a la palabra. ¿Cuáles son los efectos que la palabra produce por ser guardada? Vamos a verlo rápidamente. El primer efecto es que cuando guardamos la palabra, la vamos a entender y la vamos a aplicar a nuestra vida. Leamos Proverbios 16:20. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El término entendido aquí es una de las palabras para prosperidad. Es shakal, que significa alguien que entiende la palabra y la aplica a su vida. Es sabio porque la aplica a su vida. A propósito de eso, Dios dice que herencia de Jehová es la mujer sabia. Quien tiene una mujer sabia, entienda que ha sido un regalo de Dios. La sabiduría es un regalo de Dios. No todas las personas pueden llegar a ser sabias, a menos que Dios les dé la sabiduría y les dé la capacidad de vivirla, de entenderla y aplicarla. Así que el término aquí, hallar el bien, indica el resultado que produce la palabra, que tiene que ser bueno en la vida de una persona. Otro segundo efecto es que la persona que guarda la palabra es bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa el que es prosperado por Dios en todas las cosas. El que recibe los beneficios espirituales de Dios. El que tiene felicidad o dicha como resultado de los beneficios que ha recibido. Los disfruta. El tercer beneficio o efecto de la prosperidad bíblica o de la palabra de Dios es que es prosperado en todo lo que hace. En todo lo que hace. Pues ahí está nuestro versículo lema de hoy. Josué 1:8. Y aquí tenemos otro versículo paralelo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Usted quiere ser próspero? Hombre, ya usted tiene la clave, tiene la palabra. Manténgase en relación con la palabra y usted será próspero en todo lo que haga. En todo lo que haga. Cuarto efecto o beneficio, ser prosperado en todos los caminos. En todos los caminos. Recuerdan ustedes que la idea de camino es un lugar que nos lleva a otra parte. Un lugar que nos lleva a otra parte. Y la idea es que el camino nos permite andar de manera próspera. Si usted va a irse para Panamá y se va fuera de la carretera, ¿cuánto tiempo cree que podría gastar abriendo una carretera? Pasando los ríos. ¿A dónde los mandamos? ¿En moto o en carro? Vamos a mandarlo más fácil. Vamos a decir que es el hermano Hernando que va para Panamá y se va en la moto. Tiene que llevar pico, serrucho, tiene que llevar una cantidad de cosas para poder, una motosierra mejor, para poder hacer los puentes, para pasar. Y de pronto, si no se lo come por ahí algún tigre en la selva esa,
o no se queda por ahí enterrado, llegue a Panamá. Pero qué fácil es ir a Panamá por el camino que ya está hecho. Hay 2 caminos, 3 caminos. Uno es por aire, otro es por tierra, hay carreteras, y otro es por agua. Esa es la idea de camino. El camino es una senda que ya está diseñada, ya está hecha. La palabra es la que nos va a decir y nos va a guiar, nos va a energizar para llevarnos allá. Muy bien. Y por último, otro efecto es que conocemos quién es Dios. En la palabra conocemos quién es Dios. Vamos a leer estos versículos. Conocemos sus atributos. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así, todos juntos. Así digo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Jehová quiere? Que usted lo conozca a Él. Así que uno de los grandes beneficios de usted disfrutar de esa relación con la palabra de Dios es que usted conoce a Dios. Conoce que Él es misericordioso. Conoce que Él es Jehová, que Él hace juicio, que Él hace justicia. Eso es lo maravilloso, hermanos, conocer a Dios. Ahora sí, concluyamos. No hay prosperidad verdadera sin la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Sin Biblia no hay prosperidad, hermanos. Por esa razón, los grupos religiosos llamados cristianos hoy, que sacan la Biblia de sus altares, de la vida de los creyentes, quizás puedan tener mucha plata, pero no prosperidad. Dios prospera al creyente por medio de su palabra. ¿Así es? Muy bien. ¿Qué significa la palabra guardar? Mantenernos en continuo contacto con ella, ¿verdad? Ahora, ¿cómo guardar la palabra? La manito. ¿Cómo guardarla? Leyéndola, meditándola, memorizándola, estudiándola y obedeciéndola. Muy bien, así es. ¿Qué resultado tiene entonces la relación que usted tenga con la palabra de Dios? ¿Qué resultado, qué efectos hay en su vida por guardarla? Prosperidad en todo lo que haga. Exacto. Bienaventurado. Todo lo que haga le irá bien, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y conocerá a Jehová. Bien, hermano, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. En esta